¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Estamos aquí en un nuevo programa en este canal Reino de María. Y tenemos una invitada especial. Ella es una religiosa, una hermanita. Se llama la hermanita Noemi Reina. Así se pronuncia, ¿verdad? Ajá, se pronuncia Noemí. Noemí. Y Ajá, el otro es Reina. Reina, ajá, Reina es el apellido. Sí. Aunque tiene la Y Ujú. ahí. Ajá, así es. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Estoy bien, gracias a Dios, disfrutando de los calores donde me encuentro ahorita, pero muy contenta, gracias a Dios. Cuéntenos, hermana, ¿de qué país es? ¿De dónde es? Ah, ¿Actualmente yo dónde soy está? bien, yo soy del hermoso país de México, República Mexicana. Ahorita estoy en el estado de Sonora, que está en la parte norte del país, pero regularmente radico en la parte del centro, que es en Jalisco, en Guadalajara. Ahí es donde he estado, ¿verdad? También en otros lugares, pero en estos últimos años los cambios han sido ahí. Muy bien. ¿Y nació en Jalisco? No, 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 yo soy sonorense de corazón, así nos decimos por acá en México. Cuando alguien es de Yucatán, pues decimos es yucateco. Cuando alguien es de Jalisco, jalisciense. Entonces, yo soy de Sonora, originaria, entonces decimos somos sonorenses, ¿verdad? En Sonora es un estado muy amplio, muy grande de manera territorial, pero en cuanto a población, pues no es mucho. Entonces, porque aquí está la Sierra Madre, entonces eso abarca muchísima parte de, del territorio, la parte de la sierra, entonces eso pues nos imposibilita de que haya mucha población por esos lugares, de manera que en este estado, que es de territorio muy amplio, pues hay algunas pequeñas ciudades. Dentro de las ciudades hay municipios, como en todo lugar, ¿verdad? Creo que en algunos lugares les llaman departamentos o cosas así. Bien, pues acá les llamamos municipio y ciudad. Yo soy originaria de Ciudad Obregón, Sonora, en el estado de Sonora, obviamente, ¿verdad? Y en el municipio de Cajeme, de ahí. En Claro. alguna parte del mapamundi podemos irnos a México, de México al estado de Sonora, del estado de Sonora a Ciudad Obregón, muy cerca de la capital, y de ahí el municipio. En México es bien, es enorme, es grande, hermana, muy bien. Mm. Y cuéntenos de qué comunidad es. Mira, yo pertenezco a la Congregación Misioneras Hijas de San Pío X. Te hablo un poquito de San Pío X porque a veces nos dicen, lo confunden con Pío de Petrelcina. Y pues no, ¿verdad? Pío X fue un papa de 1903 a 1914. Gracias a este papa, nosotros podemos hacer la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía a la edad de 7 años, puesto que cuando él estaba pequeño se formó, en aquel tiempo la iglesia solamente permitía que comulgaran las personas adultas, porque llevaban el proceso catecumenal. Entonces, Pío X se forma, que realmente su nombre es Giuseppe Moscati, José, perdón, Giuseppe Sarto, ¿verdad? José Sarto. Entonces, San Pío X iba formado. Cuando llega a que le den la comunión, pues el cardenal le dice, pues no, o sea, no, no te la puedo dar, pero cuando tú llegues a ser papa, entonces tú permites que eso sea. San Pío X realmente en un principio ni le pasó por aquí, ni fue su ideal tampoco, pero sí fue su ideal consagrar su vida, encontrándose a los pies de la Virgen le manifiesta que su vocación es el sacerdocio. Él se entrega, pasa muchas peripecias, etcétera, etcétera. Cuando llega al pontificado, entonces él dice, si mi corazón ardía por recibir a Jesús, Eucaristía, ¿cuántos más corazones de niños no habrá? Entonces, abramos los sagrarios para los niños a una conciencia de 7 años, porque es cuando el niño ya sabe distinguir entre lo que está bien y no. Y desde un aspecto moral ya podrá identificar qué es pecado y no, o sea, qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Y él hace también un catecismo. Entonces, Pío X
es el que abre los sagrarios a los niños, el que realza la música sacra e instituye el mes de mayo como el mes de María, ¿verdad? Entonces, yo pertenezco a esa congregación. Él no es nuestro fundador, él es la inspiración para nuestro fundador. Eso le iba a preguntar, claro, porque Ujú, ya Pío X hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero ujú. su fundador, entonces, ¿cómo se llama? ¿Actualmente vive? ¿Está? Bien, no, nuestro padre fundador, fíjate que estamos celebrando acabamos de concluir el jubileo de su natalicio, los 100 años, ¿sí? Nuestro fundador es Ismael Esparza Ávila, nacido en Aguascalientes, en una hacienda. La hacienda actualmente se llama ex Hacienda de Peñuelas. Aguascalientes es también un estado de aquí de México, ¿sí? Nuestro padre fundador nace ahí, pero mucho tiempo, ¿verdad? Después conoce en aquel tiempo al obispo de aquí de Sonora. Entonces ese obispo se lo trae y él termina sus estudios aquí y se ordena sacerdote en 1950. En 1950 también fue la división de la diócesis de aquí de Sonora, quedando una parte Hermosillo y una parte de Obregón. Tal vez los nombres puedan sonar así como que, ¿qué es eso, verdad? O nunca, nunca pensando como que ¿a poco existen esos nombres? Bien, para la parte norte del país es la capital Hermosillo, entonces se divide. Cuando se hace la división, nuestro padre fundador queda en un sector donde él tenía que atender 280 y tantas comunidades, o sea, para él era el único párroco, no tenía vicario y tenía muchísimas comunidades que atender y pedía que todos le pedían el pan de la palabra. Entonces él dice, bueno, voy a juntar un grupo de mujeres catequistas que me ayuden y se iba a los pueblitos y dejaba de dos en dos en cada pueblo y cuando va por ellas, experimenta entonces la necesidad de fundar una congregación. Dice, si estas mujeres que no tienen nada más que la buena iniciativa, la buena voluntad, el deseo de servir a Dios y de ayudarle a los hermanos para que se encuentren con Dios, pues con mayor razón unas mujeres que se consagren totalmente para esto. Y ahí es donde experimenta eh, este sentido fundacional, le llamamos nosotros, ¿verdad? Cuando experimenta por parte del Espíritu que eso es lo que él tendrá que hacer. Pero no fue ahí la fundación, a él lo cambian. Él ya tenía pensado fundar y resulta que le llega la obediencia del cambio cuando lo mandan a Sonora, al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y estando ahí, conoce a nuestra madre fundadora, porque nuestra madre fundadora había estado en una congregación, pero ella enfermó y cada que venía a su tierra se aliviaba. Regresaba a la congregación, se enfermaba. Volvía a su tierra, se aliviaba. Y así por 3 ocasiones. De modo que cuando llegó la tercera vez acá al estado, su superiora le dijo, ¿sabes qué? Quédate ahí porque algo Dios quiere de ti. Y en ese tiempo conoce a nuestro padre fundador, Ismael Esparza Ávila, conoce a la madre fundadora, Guadalupe Denis Muñoz. Entonces nuestro padre le presenta a ella todo el plan y ella dice, no, 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 espérate, es que una fundación es muchísimo. Y él insistente y le invita a orar, le invita a que lo ponga delante de Dios y que pregunte si realmente para los dos es la fundación. Después de un tiempo, la madre le dice, está bien, creo que esta obra sí viene de Dios. Y el 19 de septiembre de 1964 empieza la fundación de las misioneras hijas de San Pío X, con 4 hermanas, ¿verdad? Ahorita tampoco somos muchas, somos alrededor de 42. En su mayoría somos devotos perpetuos y hay pocas hermanas en formación y solamente 5 hermanas en una etapa del juniorado. Y tal vez te preguntas, ¿y esas etapas qué son? O yo no sé si tengas como alguna noción por ahí Eh, de esto. algo, sí. Pero va cambiando según las comunidades religiosas, porque he escuchado Uh que -huh, algunos llaman a las primeras etapas como aspirantados, otros dicen candidatado, otros uh postulantado, -huh. luego Sí. noviciado, más o menos por ahí va. Sí, Ah, lo muy bien. interesante Ajá. de su comunidad es, bueno, yo casi no conozco mucho su comunidad, ¿no? Muy, casi nada. Ya, ¿ustedes están a nivel solamente de México o están a nivel internacional? Bien. Estamos nada más a nivel internacional en Chicago.
Chicago, Illinois, en Estados Unidos, ¿sí? Eh, Aquí en México estamos en Ciudad Obregón, Sonora, con 3 casas: la casa madre, la casa pastoral y la casa de las hermanas mayores, ¿sí? En La Paz, Baja California Sur, que es la península de México, ahí también tenemos casa. En Ensenada, que forma parte de la misma península, también tenemos casa. En un tiempo tuvimos en África y en Italia, pero eh, como, como todo acontecimiento, ¿verdad? Dentro de la iglesia, por ejemplo, cuando fue el Concilio Vaticano II, decimos nosotros, hubo una desbandada, o sea, hubo muchísima salida de religiosas. En nuestra congregación, cuando nuestro padre fundador muere, empiezan a suceder un tipo de acontecimientos así. Viendo que salían muchas hermanas, se vio la necesidad de cerrar casas, y las primeras casas que cierran son las del extranjero, ¿verdad? Entonces, quiero a que dentro del Concilio Vaticano II, porque es el parteaguas dentro de la iglesia, ¿verdad? En cuanto a una reforma, una reestructuración. Sabemos que dice una de las anécdotas que estimularon a esta nueva reforma: el Papa San Juan XXIII estaba en su oficina y había dejado la ventana abierta. Entonces entra una corriente de aire y le tira los papeles que estaban sobre el escritorio. Él va a recogerlas, las pone sobre la mesa, y justamente cuando va a cerrar la ventana, siente la inspiración del Espíritu y decir, eh, no, no cierres las ventanas de la iglesia. La iglesia necesita nuevos aires, ¿sí? Entonces, en estos nuevos aires, la iglesia necesita reestructurarse. Por esencia, la iglesia no va a cambiar, sino los modos de vivir esa esencia son lo que cambian. Y justamente algo similar pasó en la congregación. Algo similar pasa en la congregación cuando nuestro padre fundador muere. La identidad fundacional sigue. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien suscita el carisma, pero el pilar de la fundación, que es nuestro padre y la madre, pues entonces se ve fraguada, no por la institución, sino por quienes la conformamos. De esta manera salen muchas de las hermanas, y como se los decía ahorita, se vio en la necesidad de las primeras casas que tuvieron que cerrarse fueran las del extranjero, y también no solamente por esta pérdida de vocaciones, que así lo podemos llamar, ¿verdad? Sino porque las hermanas, al menos que estaban en África, enfermaron de la malaria. La malaria es una enfermedad que se transmite por el piquete del mosco, como acá nosotros decimos el dengue, ¿sí? Entonces estas hermanas se enfermaron, y otras dijeron que también les había dado como la mosca de la muerte, creo que se le llama esa. Esta mosca te pica y genera en el orificio, hay un huevecillo que se convierte en larva y te va carcomiendo por dentro, ¿sí? Entonces, las hermanas que estaban allá también enferman, tienen la necesidad de migrar hasta acá. Los costos para atenderse en lo más cercano y más pronto, que era en Francia, pues no había la posibilidad, tuvieron que viajar hasta México. Entonces hubo la necesidad pues, de cerrar esas casas por estos dos motivos específicamente, ¿verdad? Entonces, de modo que ya nos quedamos en las comunidades que les acababa de mencionar. Muy bien, hermana, excelente, excelente. Nos gustaría hablar un poquito del Concilio Vaticano II, ¿no? Y todos estos cambios, ya que usted ha tocado el tema un poquito del Concilio Vaticano II y todos estos cambios. Porque el Concilio Vaticano II, después del concilio, hay como una pequeña, por decirlo así, renovación, ¿no? Al sentido también de las parroquias, al sentido de los movimientos, la misión de los laicos, también, ¿no? En algunos estatutos de algunas comunidades religiosas. Y bueno, y es como que la iglesia hay un antes y un después del Concilio Vaticano II. Yo sé que muchas personas dirán que están a favor del Concilio Vaticano II, otras personas dirán que están en contra, ¿no? Y yo sinceramente voy a tocar, ¿no? las ventajas, ¿no? del Concilio Vaticano II y lo que realmente ha provocado, ¿no? Por decir así, sabemos que en el Concilio Vaticano II se habló bastante del tema de la misión de los laicos dentro de la iglesia, ¿no?
Gracias al Concilio Vaticano II es que también hubo la apertura de nuevos movimientos laicales, como realmente un nuevo despertar en el tema de la evangelización. Igual el Papa Juan Pablo II habló de una nueva evangelización. O sea, y no se debe entender nueva evangelización como un nuevo evangelio o una nueva predicación, ¿no? Porque realmente el espíritu es el mismo, ¿no? Y el mensaje es el mismo, sino tanto el modo como se transmite, ¿no? Se puede, por ejemplo, también la iglesia se abrió, ¿no?, a la evangelización a nivel también de los medios de comunicación, tanto a tener como presencia en las radios, en la televisión y también a nivel del Internet, que no es fácil porque hay que ser muy responsable, hay que tener un carisma especial para evangelizar por Internet, ya saber usar, ¿no? Y también el tema de lo que se conoce, bueno, mal visto aquí en Latinoamérica, el tema de lo que son las cuestiones sociales, ¿no? Aquí en Latinoamérica eso derivó, por decir así, se deformó con el tema de la teología de la liberación, de la ¿no? liberación. Sí, pero en el Concilio Vaticano II se tocó bastantes temas, ¿no? Sobre la igualdad social, las cuestiones sociales, ¿no? Y tanto el Papa mm, Juan Pablo II, ¿no? También Pablo VI, escribieron muchas encíclicas, ¿no? El tema de la doctrina social de la Iglesia, que es algo que ha empezado desde el Papa León XIII con el Rerum Novarum, ¿no? Empezó ahí. O sea, siempre se ha hablado de este tema, pero el Papa fue el primero que escribió una encíclica clara, ¿no?, sobre las cuestiones sociales de la Iglesia y sobre todo el tema de la misa, ¿no? Cómo cambió también de una misa dada en latín por los sacerdotes, dando la espalda a los feligreses, ¿no? Pero después como lo que se conoce como nuevo orden, ya que es como la misa mirando hacia los feligreses y en el idioma, ¿no?, propio de cada lugar, de cada país. Sí, pero sobre todo el Concilio Vaticano II tiene como esa visión, ¿no?, de incluir tanto al sacerdote, a los religiosos y a los laicos, ¿no?, como en esta misión de la evangelización, ¿ya? Y sobre todo como participar, ¿no?, en la sociedad, como el mismo evangelio, pero tratar de enfocarlo, tratar de ayudar a muchas personas ya de la sociedad. Cosa que, como usted ha dicho, ¿no?, la apertura al mundo, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, el mundo como creación. Sí, Claro. bueno, usted, Bien, como es tú, religiosa, ajá, qué visión nos puede dar así también del Concilio Vaticano II? bien, yo agradezco ser posconciliar y lo agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque creo que la iglesia cuando se abre, lo voy a ver desde ahorita, la primera respuesta va a ser desde una óptica como religiosa, ¿sí? Cuando la iglesia se abre de esta forma y le dice a mis hermanas religiosas, hay que salir, o sea, ya no solamente es la vida contemplativa, sino existe incluso una renovación nacional, porque al principio las familias pudientes, las familias acomodadas, los hacendados, daban como ofrenda a Dios a su primogénito, ya sea para el sacerdocio o si en este caso era mujer, para la vida consagrada. Y el sentido vocacional, el sentido del llamado quedaba de un lado. O sea, si no te experimentabas llamado por Dios, no importa, tú tienes que consagrarte a Dios. Y eso es como no tan favorable. Por eso se vivían tantas cosas dentro de los conventos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Santa Teresa de Ávila, que podemos ver, por eso existe la reforma con ella, ¿no? Hacer los carmelitas descalzos, porque ella dice, no, las cosas no van por aquí. Yo puedo tener, por ser una persona pudiente, puedo tener hermanitas que me cocinen, que esto y que lo otro, y yo nada más digo que pues vivo en un convento como consagrada, pero permito que vengan y me visiten hombres, permito que, o sea, empieza toda una desfiguración del sentido realmente de la consagración.
Primero en el aspecto vocacional y segundo en el aspecto misional. Cuando la iglesia perdón, renueva todo este aspecto dentro de los conventos, dice, salgan. O sea, la iglesia empieza a verse como una iglesia en salida, ¿sí? Después del Concilio Vaticano II. Una iglesia que necesita ir allá al más necesitado. Y empiezan entonces las misiones, ¿verdad? Las misiones de una forma vista más clara, más evidente. Empieza la fundación de muchísimas congregaciones que yo no sé si el Espíritu Santo ahorita lleva la cuenta como para decir cuántas congregaciones existimos que nos dedicamos a la vida apostólica, ¿sí? Sin descartar esta parte de la iglesia contemplativa, de la vida contemplativa, ¿verdad? Bien, cuando empieza el Concilio Vaticano II, muchos de los obispos reunidos decían, ¿qué vamos a hacer con las religiosas? No, que se vayan, que ya no existan. Y otros decían, no, ¿cómo de que no? Sí, tienen que estar aquí porque nos ayudan y que su oración y otros dicen, no, de nada sirve la vida religiosa. Y está la intervención del Papa y dice, la vida religiosa es el perfume, es el corazón de la iglesia. ¿Sí? Entonces hay que custodiar, pero está el impulso, del impulso de que se renueve, que sea realmente un sentido vocacional, un llamado de Dios. Por eso se empieza el proceso del discernimiento para descubrir si es lo que Dios quiere esto para ti. Y también empieza la cuestión de muchas salidas de muchísimas religiosas que estaban ahí porque los papás las ofrecían y no precisamente porque ellas quisieran entregar su vida a Dios, ¿verdad? Entonces se empieza una purificación. El Concilio Vaticano II para mí de identidad, de conciencia, de esencia en sí, de lo que la iglesia ha de ser, ¿verdad? De este aspecto, ahorita manejamos mucho un lenguaje que es la sinodalidad, ¿sí? Este aspecto de la sinodalidad no es otra cosa más que lo que vivían las primeras comunidades que lo encontramos en Hechos 2:42, vivir realmente como hermanos, caminar juntos con un mismo ideal, con una misma finalidad. Unos dentro de ese camino, como tú ahorita lo decías, serán consagrados religiosos, otros serán consagrados al ministerio sacerdotal, otros serán laicos comprometidos, otros serán evangelizadores de tiempo completo, otros serán vírgenes consagradas, etcétera, etcétera. Otros serán padres de familia, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la misma finalidad? ¿Cuál es la misma ideal de la iglesia? La instauración del reino de los cielos, ¿verdad? Todos y cada uno desde su estilo de vida como cristianos ha de ser una prefiguración del mundo futuro. Para nosotros los consagrados esa identidad tiene que estar muy clara. Nosotros visualizamos lo venidero, ¿sí? Hablamos desde un aspecto escatológico, pero en realidad todo cristiano desde su vivencia y desde su ser cristiano tendría que hablar desde este aspecto. Prefiguramos el mundo venidero. Por eso, desde lo que hacemos y somos, construimos el reino de Dios. Vivimos los valores del reino. Entonces la iglesia viene a decirle, oye tú laico, si no te sientes experimentado, pues para la vida consagrada, para la vida religiosa, pues entonces desde tu mundo podemos y puedes evangelizar, ¿sí? Desde donde tú te desenvuelves. Y aquí podemos comprender perfectamente la cita bíblica, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y pensamos que cuando no vamos al otro mundo, o sea, al otro extremo de donde nosotros somos o de donde radicamos, como si no evangelizáramos. Y no, el mundo habla de, decimos, ¿verdad? Con una expresión muy popular, cada cabeza es un mundo. A ver, y esa cabecita, ¿qué pensamientos trae regularmente? Es la familia, la novia, el novio, el esposo, la esposa, la escuela, la comunidad, el trabajo, etcétera. Entonces, en ese mundo es donde tú has de evangelizar, es donde tú has de ser presencia de Cristo. Entonces, la iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, viene a purificar esto, viene a quitar todo lo rubricario, ¿sí? Entonces, viene a dejar, sí, más que posturas, más que rituales, viene a ser un estilo de vida. Por eso hablamos también de una iniciación a la vida cristiana, no solamente una sacramentalización para hacernos cristianos, sino una vida de cómo hemos de vivir como cristianos, ¿verdad? Entonces el Concilio Vaticano II viene a hacer toda esta purificación. Yo creo que una de las mejores palabras que se le pueden atribuir
no solamente renovación, sino purificación de la identidad que es la iglesia. También, ahorita les decía que la palabra que traemos comúnmente dentro de la iglesia ahorita es la sinodalidad. Entonces, en esta sinodalidad de todos caminar juntos, pues viene a ponerse al mismo nivel todos los tipos de vocaciones. Porque a ti como laico y a mí como religiosa, lo único que nos compete es la instauración del reino de los cielos y de una forma de servir y de vivir, ¿sí? Entonces, en Christi Fidelis Laici, que es un documento específicamente para el laico, viene a resonar en él, porque déjame y te digo que nosotras como consagradas también somos laicas, ¿eh? Solamente que nos consagramos en un estilo de vida religioso, pero somos laicos. Si vemos la jerarquía dentro de la iglesia, Eso nosotros... quería tocar ese tema porque es como, las personas a veces como que no comprenden, no entienden realmente qué es un religioso, ¿no? Dentro, lo que usted acaba de decir es como interesante, ¿no? Porque por algún momento se le dio poca importancia a la vida religiosa, ¿no? Y siempre se hablaba como que la jerarquía de la iglesia era bueno, se entiende que el Papa entra aquí también, los obispos, los presbíteros y hasta los diáconos, pero los religiosos no son parte de la jerarquía de la iglesia, ¿no? Ya, pero tienen una consagración especial, ¿ya? Pero sabemos que también por el bautismo todos somos consagrados, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Todos formamos parte de la iglesia, ¿ya? Pero ustedes hacen unos compromisos que se conocen como el tema de los votos, ¿no? Que, dependiendo de la comunidad, porque ahí también hay comunidades que tienen unos votos especiales propios de cada comunidad. Por ejemplo, las comunidades contemplativas o monásticas tienen ese voto de estabilidad o de silencio, ¿no? En cambio, las hermanas de la vida apostólica o activa, ¿no? No tienen ese voto, ¿no? Pero los tres votos que son los principales, ¿no? Que son los votos de obediencia, Pobreza y castidad castidad. y pobreza, así que son como los votos que casi todos los religiosos lo comparten, ¿no? Común. Mira, Fer, te voy a interrumpir porque has mencionado algo que no nos compete solamente vivir a nosotros, ¿ok? Mira, lo que pasa que la iglesia, dentro de la iglesia existe la jerarquía para definir los roles de cada miembro, ¿sí? Pero no es una iglesia jerárquica. Ese es el sentido de sinodalidad, ¿sí? No es una igualdad porque no podemos ser iguales. Cuando nosotros tocamos el punto de igualdad, decimos que todos tenemos que ser iguales y perdón, pero no. O sea, tú y yo somos sumamente diferentes. Así si tú fueras mujer o yo fuera hombre, aunque fuéramos del mismo sexo, somos diferentes. Porque entonces, ¿dónde dejamos de la cuestión de la unicidad de la persona? Y hablamos sobre el aspecto querigmático y fundacional de cada persona cuando decimos que somos creación de Dios, únicas e irrepetibles, ¿sí? Aquí tendrá que tocarse el punto de la equidad. Cuando nosotros hablamos de la equidad, hablamos de lo competente y justo del rol y del beneficio, juntamente con la responsabilidad que cada persona debe de tener en torno a formar parte de algo. Entonces hablamos dentro de la iglesia desde un aspecto equitativo más que igualitario, ¿sí? Entonces el hecho de decir que la iglesia existe la jerarquía no significa que sea jerárquica. Ya mucho tiempo se vino luchando contra esto y precisamente el Concilio Vaticano II, al ponerle a todos en común, al nombrarnos todo como familia, nos pone en un nivel equitativo, pero sí hace las divisiones precisamente para ver los roles, porque no es lo mismo el dedo chiquito que la cabeza, ¿ok? Que el cerebro o los ojos. Sin embargo, cada elemento forma parte de un cuerpo. Entonces, decir que es el Papa, que son los cardenales, que son los obispos, que son los sacerdotes, que son, nos pueden decir a nosotros que los religiosos y el pueblo, no, 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 el pueblo somos todos. Hablamos de una iglesia no piramidal, sino circular, ¿sí? Ok, ese es como el primer punto. El segundo punto, el hecho de que nosotros somos consagrados religiosos,
no significa que a ti como laico no te toque vivir la pobreza, la castidad y la obediencia como voto. ¿Sí? Tu responsabilidad tal vez sería menos porque no lo hiciste de manera pública. Nosotros de manera pública, o sea, al decir pública, quiere decir que delante de los demás dijimos que nos íbamos a comprometer a vivir de esta manera. Nosotros no entramos de parte de la jerarquía de la iglesia, los consagrados religiosos. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestra vocación no es un sacramento. Ahonda y se enriquece, tiene su raíz en el sacramento del bautismo, pero esta manera, esa vocación es un estilo de vida. Pero a ti como consagrado por el bautismo laico, te compete también vivir pobre, casto y obediente. Obediente a lo que manda la Santa Madre Iglesia. Casto en no vivir una vida desordenada, sino íntegra en tu sexualidad, pero la castidad no solamente se remite a lo sexual, sino en la capacidad de amar al otro y de servirle. Y pobre, no te vas a dar la gran vida a costa de los demás, sino vas a saber administrar tus bienes. ¿Sí? Solamente que tú no los hiciste públicos. A mí me compete más porque yo los hice públicos. E incluso la manera de vestir quiere decirnos a nosotros que renunciamos a muchas cosas, a las vanidades del mundo, ¿verdad? Y hago así porque a veces decimos que renunciamos a las vanidades del mundo y seguimos sumamente vanidosos con otros dones que podemos tener. Estos decir consejos evangélicos abre el campo a todos los consejos que Jesús nos brindó en su evangelio, pero específicamente de esta manera, en estos votos, en esta promesa o en esta alianza, claro que nos compete de manera distinta. Se va a vivir de forma un poquito más radical. Y digo poquito, ¿por qué? Porque hay muchísimos laicos, como tú y como muchísimos más matrimonios, que viven y se comprometen con voto bajo la autoridad que es el señor obispo o su párroco, vivir en castidad. Y tú dices, ¿cómo un matrimonio viviendo en castidad? Exacto. Sí, hay muchísimos matrimonios que viven así. He conocido a una persona que para mí, yo digo, esta es una persona santa. ¿Y por qué? Por su manera de vivir. Uno de los mejores médicos oftalmólogos en el estado, y yo puedo decir que reconocido a nivel país también, México, me evito su nombre para no propiciar a cosas, ¿verdad? Pero este hombre, uno de los mejores, ganaba de dinero por el seguro, ¿verdad? Entonces, las cuestiones médicas, sumamente. Pero así como lo ganaba, así iba y los daba a la casa hogar, así los daba y le entregaba al asilo. Y uno entra a la casa de esta persona y su comedor, sillas plásticas. Él no tenía auto, siempre andaba en bicicleta. No se casó por decisión propia y para vivir bajo el voto de castidad, ¿verdad? Sumamente pobre. Yo me acuerdo haberle regalado unos pantaloncillos, ¿verdad? Como congregación, porque sus pantalones estaban ya, ay Dios mío, que daban lástima, ¿verdad? Entonces, y con una obediencia a su párroco que para mí era admirable. O sea, yo en verdad cada vez que yo entraba a misa y él estaba ahí, yo decía, qué increíble persona. Y era un laico, un laico. Entonces no podemos decir que es lo único que enmarca o nos diferencia. Lo que nos diferencia es el estilo de vida. ¿Cómo has de vivir estos votos? ¿Sí? Nosotros los vivimos en comunidad, consagrando nuestra vida a Dios, pero la consagración no es una iniciativa propia, ¿eh? La llamada no es una iniciativa propia, la llamada es una iniciativa de Dios. Se vuelve vocación cuando el hombre quiere responderle a la invitación de parte de Dios. Pero el destino y la misión para cada quien es de iniciativa de Dios para con nosotros. Nosotros solamente decimos sí y colaboramos a este proyecto, que claro está nuestra libertad, bien podemos decir que no, ¿verdad? Y entonces en ese decir que no, pues podemos realizarnos nosotros como querramos. Pero cuando descubrimos esta parte de lo que Dios quiere de nosotros y de cuando el hombre responde de forma positiva y de beneficio a esta llamada, entonces experimentamos
la plenitud de vida y podemos identificarnos con nuestro estilo de vida. Y cuando nos identificamos con nuestro estilo de vida, asumimos las responsabilidades y gozamos de los beneficios de este estilo de vida. Entonces, tú y yo no tenemos nada de diferentes, Fer, ni muchas de las personas que nos puedan ver, no tenemos nada de diferentes, exceptuando la manera en la que decidimos vivir nuestro ser cristiano. ¿Verdad? Excelente. Demasiado interesante todo lo que nos dice. La verdad que a mí me gustaría tener como una segunda parte de este tema, ¿no? Del Concilio Vaticano II, de la vida religiosa, de la vida cristiana en general. Ojalá nos acepte otra entrevista más adelante, no se sabe todavía. Ya, ahora por cuestiones de tiempo tenemos que ya terminar el programa. Yo sinceramente le agradezco. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, y para terminar, una pequeña reflexión, ¿no? Como ha dicho la hermana, y la idea del espíritu del Concilio Vaticano II, todos, no importa en sí el estado de vida, la condición, en qué trabajas, no importa realmente tu edad, si estás casado, si no estás, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad y también a este propósito, a esta misión universal que es la evangelización. Entonces, cuestión de escuchar al Señor, ¿no? De aceptar su Exacto, llamado, ¿no? Y de comprometernos sobre todo. Entonces, exacto. el día de hoy hemos estado con la hermana Noemí. Un gusto, Ajá. hermana, ¿sí? Y no olviden suscribirse a mi canal, ¿no? Compartir esta información. Recuerda que compartir también es evangelizar. Y bueno, para la próxima, hermana, ha sido un gusto. Cuídese, Dios la bendiga. Muchísimas gracias.